días, queridos amigos. Nuevamente quisiera agradecerles en primer lugar que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Y también agradecerles cómo de manera constante vienen subiendo mis vídeos a sus canales y disfrutando de las entrevistas que tengo con mis invitados, que son generalmente gente que trata temas de interés. Y este momento no es la excepción. De un tiempo a esta parte venimos viendo cómo la Unión Europea promueve medidas, políticas y acciones que, a juicio de los que somos ignorantes en la materia, consideramos que son políticas que están dañando gravemente al sector agrario, al sector pesquero y al sector ganadero del país. Sentimos una profunda preocupación por cuanto vemos que a la vuelta de unas décadas posiblemente lo que es Europa pierda la soberanía alimentaria que tiene en este instante. Mas, de no ser así, me gustaría conocer la opinión de gente especializada en la materia. Y para ello tenemos hoy aquí a nuestro invitado, Pedro Martínez Gómez, que es ingeniero agrónomo, una persona dedicada durante largo tiempo a la investigación, con bastantes artículos de prensa y artículos científicos altamente reconocidos, y a la vez es una persona conocedora de la PAC, pues recientemente, bueno, no tan recientemente, hace unos años, hizo un máster en política agraria comunitaria. Pedro Martínez Gómez, muy buenas tardes, buenos días. Muy buenos días, Es un placer Manuel. conversar contigo, siempre es un placer conversar contigo porque uno aprende mucho de ti, Pedro. Nada, muchas gracias. Igualmente estar aquí Sí. contigo. Quería conversar contigo, Pedro, porque son muchos los ciudadanos que tenemos inquietudes por cuanto la Comunidad Europea está sacando una serie de medidas que uno no comprende qué está pasando con ellos. Y quisiera conversar contigo sobre eso. Pero antes que nada, me gustaría que nos comentaras, Pedro, ¿qué es la política agraria comunitaria? ¿Por qué se creó y cuál era su finalidad? ¿Cuándo se creó? Sí, tendríamos que remontarnos al año 1951, apenas 6 años, 5 o 6 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, para hablar de esta historia, ¿no? En el año 51 se crea lo que se llama la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Es una especie de pacto político-económico, fundamentalmente entre Alemania y Francia, que eran las dos grandes, siguen siendo superpotencias de Europa, y en torno a una política, digamos, comunitaria con el carbón y el acero. También tenemos que tener en cuenta que pues, desde las guerras napoleónicas casi, con Bismarck, el enfrentamiento alemán-francés por la cuenca del Ruhr, por Alsacia, por Lorena, ha sido el origen de las principales guerras en el último siglo y fundamentalmente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se vio la necesidad de estos dos países pues, de ponerse de acuerdo para evitar conflictos. Entonces este es el embrión de lo que es posteriormente se llamó la Comunidad Económica Europea, la CE, que ya se crea con el Tratado de Roma en 1957. No solo ponerse de acuerdo en el carbón y el acero, sino ponerse de acuerdo también en política atómica, por ejemplo, o más adelante en política agraria, que es lo que nos trae esta mañana aquí. No solo Alemania y Francia, sino bueno, pues Alemania y Francia, luego se unió el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, luego Italia, luego llegó Inglaterra, Grecia, en los años 80, en mediados de los años 80, España, Portugal, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es crear unas políticas comunes en torno, digamos, a actividades económicas, ¿eh? En este contexto, en el año 1962, se crea la política agraria común. Esta política agraria común, como tú estabas indicando, fundamentalmente tiene como objetivo abundar en la seguridad alimentaria, ¿eh? La Unión Europea, los países que lo conformaban en 1962, decidieron que había que hacer una serie de herramientas político-económicas. ¿Para qué? Pues para que no estuviera en peligro la seguridad alimentaria en Europa. ¿Cuáles eran las políticas? Pues fundamentalmente con esos impuestos comunitarios ayudar al sector agrario, ¿eh? Y pues se crean políticas agrarias comunitarias de la leche. Fundamentalmente los sectores importantes eran la leche, la carne, los cereales, luego también el aceite con la entrada de Italia.
Las frutas y hortalizas nunca han tenido un gran peso en esta política agraria común. Se creó lo que se llamaba la OPCH, Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, pero nunca ha tenido gran importancia. Entonces, fundamentalmente, política agraria comunitaria, seguridad alimentaria, cereales, leche, etcétera, pero a finales de los años 90, a principios de esta década, perdón, de este siglo, lo que se vio es que parece ser que la seguridad alimentaria, aunque tú lo cuestionabas, luego abundaremos en el tema, la seguridad alimentaria no estaba en peligro. Entonces han ido virando las políticas, de agrarias comunes hacia una perspectiva más medioambiental. Ese ha sido el gran giro del siglo XXI en la política agraria común. Después de 40 años fomentando la producción, ahora lo que se fomenta es más el desarrollo sostenible. Y además está en sintonía con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, lo que se llamaba la Agenda 2030, que se empezó en el año 2015 a poner en marcha. Y estos objetivos del desarrollo sostenible, si bien hay algunos como la seguridad alimentaria que están en consonancia con esa política inicial agraria, pero sí que hay otro tipo de desarrollo del crecimiento sostenible, combatir el cambio climático, utilizar y conservar los recursos marinos, que detener la pérdida de biodiversidad, que en cierto modo esta política agraria común, digamos, productivista, entra en conflicto con estos objetivos de desarrollo, y entonces se está produciendo una tensión entre una perspectiva más productivista de la agricultura y de la política agraria común y una perspectiva más medioambientalista. Entonces yo creo que este es el contexto en el que tenemos que movernos y bueno, pues podemos continuar detallando algunas cuestiones. En resumen, política agraria común, inicialmente como una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria, y en este siglo XXI una herramienta política, además de eso, con un peso cada vez más ecológico. Claro, comentas tú ahora, Pedro, la cuestión que la idea fundamental de la creación de la PAC era garantizar la seguridad alimentaria de la población europea. Pero se dan ahora ciertas paradojas, y es que ¿cómo se puede garantizar la seguridad alimentaria de una población de un continente que va creciendo cuando tú cada día impones medidas o normas que limitan las áreas de producción? Las áreas de cultivo, las áreas de criar ganado, toda esa cuestión. Vas limitando. Tú le estás diciendo a la persona, sí, las políticas son para generar una seguridad alimentaria a una población, pero yo cada día restringo tus áreas de cultivo, tus áreas de pesca y tu cantidad de cabezas de ganado que puedas tener. ¿Cómo se explica esto, Pedro? Porque yo de verdad que no lo entiendo, y ahí es donde empieza la duda de uno como ciudadano. Vamos a ver, me invitan a que esto que están haciendo es para garantizar mi comida, pero a la vez me están quitando dónde puedo cultivarla. Claro, lleva razón. Desde un punto de vista productivo, estas políticas son, digamos, contraproducentes. ¿Por qué? Insisto, quizás estén equivocados en Europa, habría que verlo, pero la percepción que hay en Europa es que no existe, no está en riesgo la seguridad alimentaria. Por tanto, esas políticas iniciales, muchas de ellas, pues, por ejemplo, para los cultivos de secano, los cultivos extensivos, que lo que hacían era propiciar ayuda a los productores para que no desaparecieran estas instalaciones. La dualidad también, si lo que hay que hacer es dar subvenciones por superficie o dar subvenciones por producción. España siempre prefiere la segunda alternativa porque nosotros somos mucho más productivos que en otros países como Francia y Alemania, que prefieren la modalidad de pago por hectárea, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es verdad es que la agricultura en estos momentos, y sobre todo en la región de Murcia, que es donde nos encontramos, es una agricultura muy, muy diferente a la agricultura de los años 60, cuando se pensó esta política de área común. Por tanto, ahora mismo hay una visión de la producción agraria mucho más intensiva, y esta producción intensiva, como he dicho anteriormente, entra en conflicto con esos objetivos de desarrollo
sostenible y es un reto ese desarrollo sostenible dentro de una agricultura intensiva, probablemente con una menor superficie, es un reto que habría que integrar. De hecho, hay una cuestión importante que es el plan estratégico de la PAC, que firmó España y también ha autorizado la Unión Europea para el periodo 2023-2027, que sí que recoge en parte estas sugerencias o estas inquietudes que tú planteabas. Al final, en este periodo de 5 años, pues está dotado con más de 4.800 millones de euros, con un 61% de ayuda a la renta. Pero efectivamente, en estos momentos, en las zonas de cultivo más intensivo, sobre todo en el Mediterráneo, y tenemos otro caso muy importante en la zona de Doñana, en Huelva, este tipo de ayudas sí que no están pensadas tanto para este tipo de agricultura, pero sigue habiendo para otras zonas de España. Y también es importante que efectivamente casi un 25% de estas ayudas son compromisos ambientales, lo que se llaman ecoregímenes, ¿no? Entonces sigue habiendo, aparte de que hay ayudas también para jóvenes agricultores o para la ganadería, sigue habiendo un peso importante. Pero la conclusión que sacamos es que la agricultura intensiva tiene unos retos que abordar. Yo creo que se deben de abordar desde el punto de vista de la tecnología y en cierto modo no está acorde con el planteamiento originario de la política agraria común de subvencionar por superficie, y entra en conflicto con algunos objetivos del desarrollo sostenible en términos medioambientales y en términos de contaminación. Entonces, esta es la situación, pero yo creo que el problema, más que de seguridad alimentaria, habría que plantearlo en un nivel más comercial. Entonces, realmente, el gran reto, aparte de medioambiental, pues sigue siendo comercial, que hay una importante demanda que también pues, se puede hablar de ella, y es que los estándares estos de los objetivos del desarrollo sostenible, estos estándares tan estrictos, que podemos estar o no de acuerdo, pero lo que está claro es que cuando hay producciones fuera de Europa no se aplican, ¿no? Entonces, más que poner en riesgo la seguridad alimentaria, pues es un problema comercial y es otro reto político que también la Unión Europea pues, debe de admitir, porque nosotros ahora mismo, Marruecos es el gran competidor de fuera de la Unión Europea y allí pues, los estándares pues, son diferentes, ¿no? Pero yo entiendo que no se pone en riesgo la seguridad alimentaria y que efectivamente el gran reto es ir incorporando medidas más sostenibles en consonancia con esos objetivos de desarrollo. Te hago una pregunta sencilla, Pedro, en cuanto a la seguridad alimentaria. Vamos a ver, yo puedo entender lo que estás tú planteando, pero yo te hago una pregunta muy sencilla y muy elemental. La seguridad alimentaria está en tanto y cuanto garantizada cuando hay abundancia de alimentos. Y la abundancia de alimentos existe cuando hay tierra de cultivo o cuando los precios favorecen esos alimentos. Me explico. Cuando hay pocos alimentos, los precios tienden a subir. Por lo tanto, la seguridad alimentaria para la gente menos favorecida está bastante insegura. Porque si tú tienes un kilo de tomate que hoy lo pagas a 1,50, por ejemplo, y ante la escasez de tomate, como se ha visto con el COVID, lo tienes que pagar a 4 euros, es evidente que no todo el mundo puede comprar el tomate. Por lo tanto, para esa población disminuida, la capacidad de alimentarse merma. Eso por una parte. Y después también quiero dejarte que me reflexiones sobre lo siguiente. Me planteabas tú que la creación de esta PAC con las realidades que tenemos beneficia a Alemania y a Francia, por cuanto España tiene un tipo de cultivo diferente. Entonces yo te pregunto, España recibe ahora de aquí al 2023 al 2027, va a recibir 40 y pico mil millones de euros más o menos de la PAC, que son 7.000 millones de euros anuales, pero todos ellos, Pedro, o sea, aplicados a las áreas, a las hectáreas de cultivo. Al ritmo que vamos, muy posiblemente en 3 o 4 décadas, las áreas de cultivo en España sean bastante menores. Por lo tanto, le están comprando hoy la PAC, le está comprando hoy la escasez y la esclavitud del mañana, porque cuando los agricultores que hoy disponen de X miles de hectáreas, no sé exactamente cuántos son, y a la vuelta de 3 décadas o 4 décadas, esa tierra de cultivo se ve mermada en un 70-80%,
¿Dónde queda la seguridad alimentaria de los años 59 con el espíritu que se creó la PAC? ¿Dónde queda eso, Pedro? Explícame eso porque No, yo hay no, cosas que no entiendo. Vamos a ver, yo te estoy dando mi opinión. Yo tampoco hice un posgrado en el último curso de carrera de agrónomo en la Universidad de Lleida. Hice un posgrado que en aquella es de 2 cursos, pero en aquella época no existía el título de máster. Pero yo ya estaba muy interesado en política agraria y después pues he seguido, pero no soy un gran experto, ¿eh? Yo quizás estoy más enfocado en lo que es producción y más producción de frutales. De todas maneras, yo pues estoy dándote mi opinión y respecto a tu opinión, estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que no, mi opinión es que no hay problemas de pérdida de producción y que lo mismo que yo pienso que el gran reto de la agricultura intensiva, y ahí pensando muy mucho en Murcia, es el tema de incorporar la sostenibilidad. En el resto de España, que ahí sí, en las superficies cerealísticas, pues de Castilla y León, o bueno, pensando por ejemplo la gran zona de agricultura extensiva o de Andalucía, en estas zonas que sí hay las ayudas por hectárea que sí les pueden beneficiar, el gran reto es el cambio climático. Es un reto más importante que lo que son el recibir ayuda o no. Yo no creo que se esté hipotecando el mañana. En cualquier caso, la clave es la siguiente. Cuando hay agricultura intensiva de regadío puede haber ciertas limitaciones por parte de la Unión Europea en términos de fomentar el desarrollo, porque tenemos que entender, y yo creo que el gran reto porque abordado desde la tecnología y desde la eficiencia, esta agricultura intensiva pues también genera residuos que están un poco, el tema del lixiviado, etcétera, lo estamos viendo en el Mar Menor, por ejemplo, que están en conflicto con los objetivos del desarrollo sostenible. Pero por otro lado está la agricultura extensiva, que normalmente es de secano. Esta agricultura está totalmente incorporada y en la agricultura parecida a lo que son las ayudas que puede haber en Alemania, había en su época en Reino Unido. Los grandes tenedores como la corona británica pues eran los que más recibían, eso ya se sabe. Pero esta agricultura extensiva, donde no hay un conflicto de sostenibilidad, ahora mismo el gran problema es que el secano en la región de Murcia prácticamente está en vías de extinción, pero no por nada, sino porque no llueve, por el cambio climático, y en estas zonas también. Entonces, yo creo que el gran riesgo que hay para la producción agraria en España es más el régimen pluviométrico y el cambio climático que no las ayudas. Y las limitaciones en algunas zonas específicas que desde la Unión Europea se están planteando en consonancia con una agricultura más sostenible son limitaciones que, eh, que no van a influir demasiado en la producción. Tenemos que tener en cuenta que la agricultura del siglo XXI en estos momentos es una agricultura, y sobre todo en estas zonas intensivas, en lo que se denomina agrobusiness. Yo estuve a finales de los años 90 en Estados Unidos trabajando en la Universidad de California 3 años, del 99 al 2002, y ya el concepto de agrobusiness allí en California estaba más que extendido, lo mismo que está ahora aquí. ¿Qué quiere decir? Que al final gran parte de la producción está en manos de grandes compañías Claro. esta producción intensiva ya no, el concepto de pequeño agricultor se mantiene, y mediano agricultor, por supuesto, pero en volumen pues está muy, digamos, compensado porque la mayoría de las grandes de la producción agraria pues está en grandes compañías. Se ha producido un aumento digamos, de dimensión de las explotaciones, que está siendo también un poco infernal, si se me permite, para los pequeños y medianos agricultores. ¿Por qué? Porque hay una concentración de capital y cada vez para ser más rentable y eficiente a nivel económico, no a nivel medioambiental, pues tienes que tener unas dimensiones mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos riesgos, el cambio climático o los riesgos relacionados con el aumento de las dimensiones o con la participación de fondos de inversión en la agricultura, y aquí en Murcia lo estamos viendo casi todos los días, son
riesgos para el futuro de la agricultura mucho más importantes que esta perspectiva de la Unión Europea de no dar ayuda o de restringir parte de esta producción ¿Tú no intensiva. crees, Esa es Pedro, mi tú no opinión. crees, es una pregunta ingenua que te hago, tú no crees que tú comentabas ahora que la cuestión alimentaria está en manos de grandes compañías? ¿Tú no crees que esas grandes compañías son las que están marcando la pauta a la Unión Europea para que tome medidas oportunas para acabar con los pequeños agricultores y convertir el alimento en un monopolio de cuatro o cinco que todos sabemos? Por ejemplo, está por ahí metido Bill Gates con altísimas extensiones de tierra cultivables para lo que será la alimentación del mañana. ¿Tú no crees que estamos comenzando a ver un monopolio alimenticio y de donde son colaboradores necesarios nuestros eurodiputados? Yo no sé por qué razón, además, yo no sé por qué razón, Pedro, están enfocadas las baterías hacia Europa. Yo no sé por qué razón. Porque Sí, no, no, te comento otra cosa y te no, enlazo con esta, te perfecto. enlazo con Yo esta, te Pedro. puedo, efectivamente, yo creo que son inquietudes que yo también conozco, yo te puedo dar mi impresión. Mi impresión es que efectivamente el gran problema es que hay unas dinámicas económicas brutales en torno al sector agrario y eso es independiente. Y desde la Unión Europea no hay lobby, grandes lobbies, por supuesto, agrícolas. Uno de los grandes lobbies, pues, de los transgénicos que está ahora con el CRISPR, ¿no? Que está presionando, pues, para esa legalización, y eso va en la dirección que tú dices de las grandes compañías. En la Unión Europea, por un lado, los temas sociales y van más por los temas de medio ambiente, pero efectivamente esa tensión existe, pero eso ya es diferente. Y yo sí que no creo que los grandes fondos de inversión que están invirtiendo en la agricultura española o en la agricultura murciana estén ahí maniobrando en la Unión Europea. La maniobra, pues, es una cuestión fundamentalmente económica, ajena a las políticas de la Unión Europea. Y la cuestión es la siguiente. Es lo que también se denomina la uberización de la agricultura. Esto es ajeno, yo creo que es ajeno. La Unión Europea, los diputados no están ahí maniobrando contra los agricultores. Lo que sí es verdad es que, Tú como dirás cada vez que no están manipulando, Pedro, pero somos muchos cada vez maniobrando, más los que pensamos que sí lo están haciendo, puede ser, pero yo creo que que no. están Pero siendo mira, tontos útiles de los grandes poderes económicos. no, está claro, esa opinión puede ser, pero mi opinión es que no están maniobrando, ¿eh? Pero en cualquier caso te comento, yo qué sé, la uva de mesa, cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, uva de mesa en Totana, de donde somos, pues la región de Murcia es una potencia. La cuestión es la siguiente, cada vez más, como hay una inyección de capital financiero, las empresas son más grandes, ¿no? Entonces tienen dimensiones más grandes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es lo mismo comercializar 500.000 kilos, medio millón de 500.000 kilos de uva que 10 millones de kilos de uva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como estas explotaciones están creciendo más, hacen que la sostenibilidad esté muy ligada a la dimensión de la explotación. Entonces, ¿por qué decía lo de la uberización? Porque al final los pequeños productores como Uber son, digamos, trabajan para las grandes empresas y son autónomos encubiertos en el sentido de que es la gran empresa la que le provee muchas veces en régimen de integración del material vegetal, de los insumos. Y la que Ellos marca los la mano de precios. obra Y la que marca los precios, Pedro. y la que marca los precios, claro, porque el gran problema que hay en esta uberización que yo le llamo, que bueno, el concepto ya es antiguo, el gran problema es que tú le tienes que vender el producto a la gran empresa, ¿eh? Entonces, por un lado, tú pones fundamentalmente la mano de obra y la tierra y la infraestructura, ellos te pueden proveer de todo, pero a cambio lo tienes que vender en unos precios, ¿eh? Esta dinámica se está acelerando en los últimos años, pero es por eso, porque bueno, también las empresas logísticas, de camiones, etcétera, lo que nos estamos dando cuenta es que la clave económica de la agricultura murciana es que, por ejemplo, en Totana, cuando yo empiezo a estudiar perito agrícola, a finales de los años 80,
pues yo creo que el 5% de la producción se exportaba. Ahora, casi 35 años después, pues se exporta fundamentalmente el 70 al 80%. O sea, la agricultura tiene una dimensión mundial, los precios no van a bajar, y en eso ahí podíamos ver si hay algún contubernio o no, y el capital financiero pues se está dando cuenta de las oportunidades de negocio. Entonces, con esta inyección de capital financiero lo que se está produciendo es una necesidad de aumento de las producciones. Y el caso de la región de Murcia, directamente ligada a la producción agraria y fundamentalmente a la exportación, hay un mercado de más de 3.000 millones de euros. Estamos hablando de más del 10% del PIB, pero con las industrias auxiliares, camiones, que es lo que más se nos viene a la cabeza, pero también logística, pero también abonos, riegos, podríamos hablar de un volumen de 9.000 millones de euros solo en la región de Murcia, ¿no? Más de 100.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, claro, estos datos pues son datos que hablan del nivel económico de la actividad, y en este contexto, digamos que la inyección de capital todavía extra por parte de los fondos de inversión extranjeros, en muchos casos, pues hace que lo que es la dinámica de cultivo y tal, pues sea muy diferente a lo que tenemos en la cabeza del pequeño o mediano agricultor. Coméntame. En la Unión Europea tampoco son capaces de integrar estas nuevas realidades, pero bueno, es otro reto también a nivel político cómo integrarlo, y para mí personalmente la clave es convivir una agricultura, la clave, pero habrá que ver cómo, ecológica, una agricultura que puede ser más extensiva, con una agricultura más intensiva, unos productores con unas dimensiones menores y otros productores con unas dimensiones mayores. Yo sigo pensando, Pedro, y ahora te cambio, voy a comentar, a preguntar otra cosa. Sigo pensando que la PAC en este momento, la Unión Europea está generando en Europa pan para hoy, hambre para mañana. Esa es mi opinión. Pero también quisiera una reflexión tuya, Pedro, lo siguiente. Recientemente salió en la prensa una medida contra los agricultores del arroz en España, que era que la Unión Europea le prohibía usar ciertos, le prohibía el uso de ciertos pesticidas. Okay, no me acuerdo ahora el nombre, un no sé qué tal, no me acuerdo ahora. Sin embargo, ese mismo pesticida se lo permitía a los arroces importados de la India. Cuando el grado de tolerancia era de 0,1 miligramos por kilo, se lo permitía con elevar hasta 0,09 miligramos por kilo. Y a los arrozales de la Albufera de Valencia le prohibía usar ese pesticida, causándole, por supuesto, unas mermas grandísimas en su economía. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese favoritismo con la producción extranjera y esas medidas tan estrictas con la producción nacional? Estamos durmiendo con el enemigo en casa, Pedro, estamos durmiendo con el enemigo. Nuestros eurodiputados nos representan nuestros intereses o están a favor de lo que te comentaba antes de los lobbies internacionales. Es que no acabo de entenderlo, Pedro. No, es una opinión, y esa opinión probablemente la comparta mucha gente. Yo no la comparto en absoluto, y efectivamente, pero estamos hablando, yo creo que ahora mismo estamos con tres grandes elementos de discusión que son fundamentales en torno a la agricultura y también el binomio agricultura-medio ambiente. El tema de la PAC y las ayudas va por un lado, que ya yo te he dado mi impresión, creo que efectivamente hay un cierto conflicto con la agricultura intensiva. El tema de la estructura de producción va por otro lado, con lo de los fondos de inversión, y yo creo que ahí la Unión Europea tiene poco que decir, o no ese nuevo sistema. Y luego está el tema de los pesticidas, ¿eh? Ese es otro gran campo de batalla. Yo ahora, hace poco, una consulta de una plaga importante del almendro del gusano cabezudo, ¿no? Y indagando y hablando con los técnicos, hay un pesticida, el Confidor, que yo lo he utilizado mucho. Nosotros en nuestros experimentos también tratamos con Confidor, que es un insecticida sistémico muy potente, que es la mejor solución, por ejemplo, para esta plaga. Por ponerte un ejemplo, pero lo mismo que el ejemplo del Confidor, te puedo dar 20 ejemplos más, como el que tú decías del arroz.
Bueno, pues ahora mismo se está sustituyendo por el acetamiprip, que no es sistémico. Sistémico quiere decir que penetra en la planta y como lo absorbe la planta, pues puede matar mejor al bicho, cosa que el acetamiprip pues, tiene una prevalencia mucho menor porque no entra en la planta, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, que se haya suspendido el Confidor en Europa quiere decir que los eurodiputados están en contra de la agricultura. Yo creo que no. Lo que sí es verdad, y todo pivota en torno a esa dualidad agricultura-medio ambiente, es que con esos objetivos del desarrollo sostenible hay que tener mucho cuidado con los residuos. Entonces, los pesticidas que más residuos dejan, que por cierto, no hay que ser un Einstein de la fitopatología para darse cuenta que esos pesticidas que más residuos dejan son los más efectivos contra las plagas, Claro. incluido el Confidor. Desde el punto de vista medioambiental, están peor vistos porque, por eso mismo, porque como son, digamos, tan fuertes, pues dejan más residuos, ¿no? Entonces la Unión Europea está propiciando, bueno, que las marcas de fitosanitarios son las que están generando nuevos, haciendo negocio. Puede ser. Que desde la Unión Europea haya un contubernio con la India o tal, puede ser, pero en el fondo la razón de ser es ser más sostenibles y amigables o ecoregímenes, ¿no? De régimen agrario, pero con visión ecológica. Ahí entra la agricultura ecológica, entra en los sistemas integrados donde hay métodos convencionales de tratamiento fitosanitarios con métodos alternativos biológicos, de control biológico de plagas. Entonces yo creo que esa es la razón de ser. Entonces tenemos cada vez una agricultura, por un lado, más sostenible con el medio ambiente y más saludable porque deja menos residuos. Entonces, no deja de ser un reto, pero no tanto para la seguridad alimentaria, sino yo creo que en el fondo, y ya hemos hablado de ello, es un reto más comercial. Y ahí es donde desde la Unión Europea habría que ver las presiones que hay, yo también las desconozco, porque lo que está claro que no puede ser que tú aquí estés prohibiendo Confidor y que en Marruecos o en la India utilicen Confidor y tú importes productos. Eso es lo que chirría, Pedro, Entonces, eso es lo que ese debate chirría. está, ese debate yo sé que está, pero es otra cuestión importante. Que nosotros producimos, digamos, más sosteniblemente, de acuerdo. Que ahí hay un dumping medioambiental, ese es el gran concepto en estos países, también es verdad, porque ellos no tienen las exigencias de los objetivos del desarrollo sostenible que tenemos nosotros. Pero ese dumping, antiguamente se hablaba del dumping social, ¿no? Con los sueldos y los salarios y tal, ese dumping medioambiental habrá que neutralizarlo de alguna manera y lo que sí es verdad es que los controles de residuos y tal sí son estrictos, pero sí es verdad que tú puedes utilizar Confidor y producir almendros en Marruecos y nadie te dice nada. Ahí te dicen, Entonces, no. bueno, se puede exigir a los productos que se importen algún sello medioambiental, el mismo que está haciendo la producción europea probablemente, pero efectivamente ese es otro elemento de discusión y yo creo que yo lo enfocaría desde el punto de vista, yo soy más positivo, desde el punto de vista de los retos y de las oportunidades, ¿no? De oportunidades de producir con productos agroquímicos más sostenibles, de producir de más calidad y más saludable, frente al reto que es pues, la prohibición de los otros de los Me herbicidas quedan, más Pedro, residuales. 5 minutos escasos y quisiera hacerte dos preguntas para concluir ya. Una es, Sí. ¿qué le dices tú en este momento a los agricultores que nos están viendo, a ganaderos que nos están viendo sobre su preocupación a 10 años vista? ¿Qué le comentarías tú? ¿Tienen motivos para estar preocupados? ¿Tienen motivos para estar esperanzadores? Para estar esperanzados me refiero. Coméntale algo. No, yo no lo sé. Yo creo que hay muchas oportunidades y hay que estar esperanzado. Lo que sí es verdad es que cada vez hay que el know-how que existe, sabemos cómo producir, sabemos cómo vender, sobre todo en zonas como la región de Murcia. Esto es una gran fortaleza. Los retos, el cambio climático, los retos, la dimensión de las explotaciones y los retos también, las limitaciones medioambientales y las oportunidades pues vienen del lado de una producción más eficiente a todos los niveles y también pues intentar integrar esa agricultura
Ahora más que las cooperativas, pues están las sociedades de varios agricultores que se unen, pero en cualquier caso el futuro va por integrar producciones para que sean de mayor dimensión, si es que son pequeños agricultores o medianos los que están implicados, y una producción más eficiente con mayor incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos productos que se conviertan pues, en oportunidades estos grandes retos. La desalación, el agua, es el otro gran reto que nos lo hemos abordado también en este contexto de grandes y pequeños, ¿eh? Pero estaría dentro de este esquema que bajo mi punto de vista yo creo que hay que ser medianamente optimista y que el futuro va por ahí, por intentar integrarse con unas dimensiones cada vez mayores y sobre todo más eficientes. Para concluir ya, ¿qué te parece? Y esta es una pregunta una respuesta aquí, una respuesta muy sencilla. ¿Qué te parece que nos hemos enterado en días pasados que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su esposa sea favorecida con unas políticas de la PAC, cosa que no procedía porque ella no es una agricultora en activo? Y que se sepa también que tiene dos hijos íntimamente ligados a la agricultura en la Unión Europea. ¿Qué te parece? Que una familia unida permanece unida y beneficia al empresario, beneficia al pequeño agricultor. Cuando yo te comentaba antes de que a veces tenemos al enemigo en casa, ¿tú no crees que esta es una muestra de ello, Pedro? Que tenemos a Bueno, personas éticamente incorrectas, porque efectivamente, Manuel, en la parte ética estoy totalmente de acuerdo contigo. No digamos que estéticamente no es correcto esa actitud. Lo de la mujer, yo lo que he leído, pero efectivamente yo creo que los tiros van porque es propietaria y entonces al tener X hectáreas, aunque ella realmente no tenga su actividad, recibirá. Habrá que ver si hay algún tipo de ilegalidad en eso, pero eso está en concordancia con lo que tú estabas diciendo. Al final las políticas agrarias, como son por hectárea, pues al final el que tiene las hectáreas se las lleva. Y respecto a lo de los hijos, pues tampoco conocemos los detalles. En cualquier caso, sí que es verdad que ese tipo de incompatibilidades sí que, si no son legales, que en algunos aspectos son legales, en otros casos quizás como este no, pero estéticamente yo creo que no es recomendable pues, que una persona que es el ministro, pues que sea juez y parte, ¿eh? En ese aspecto sí estoy contigo. como decían de la esposa del César, no basta con que lo sea, tiene que parecerlo Hay que también. parecerlo, está claro. Exactamente. Y en este caso, pues la familia de Luis Planas deja mucho que... No los parece lo suficiente. Pero ha sido un placer inmenso conversar contigo, como siempre. Muchísimas gracias por tu información. Te invito a otra oportunidad para seguir hablando de lo mismo, porque contigo, te digo, es un placer conversar en este tema. Muchísimas Muchas gracias. gracias y encantado de platicar contigo en los temas que tú veas conmigo. Perfecto. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado e informado lo comentado por el doctor Pedro Martínez Gómez. Habló de economía agraria, habló de la PAC y habló de las medidas que él entiende que son necesarias para llevar adelante una seguridad alimentaria. Pueden estar o no estar de acuerdo con lo que dijo, pero bueno, se respeta. Un placer y buenos días. Hasta luego.